Es muy interesante porque reúne en un mismo espacio la visión de la literatura, de la ciencia, del arte, de la tecnología y permite de esa manera discutir abiertamente sobre temas que son importantes, en este caso sobre reinventarnos el mundo. Entonces es un foro de discusión que efectivamente ayuda a la libre conversación, a que nos planteemos preguntas de fondo y que podamos cuestionarnos incluso los desarrollos y lo que está pasando a nivel mundial, qué impacto tienen en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Por ejemplo, a nivel de la ecología, tú hacías un llamado que debíamos de aprender a compartir amablemente con la naturaleza. Sí. ¿Tú cómo entiendes desde tu óptica este asunto? No, es que el problema es muy sencillo, o sea, no es somos los seres humanos y queremos cuidar la tierra, no, es que somos parte de la tierra. Y si nosotros no somos responsables, los efectos del cambio climático y todo eso nos van a afectar a nosotros. O sea, las plantas van a seguir existiendo, van a aparecer especies nuevas y todo eso, lo que desaparecería la especie humana. Y la preocupación nuestra tiene que ser es cómo nos comportamos de tal manera con el entorno que tenemos que podamos garantizar que somos naturales dentro de ese entorno, que somos seres que se pueden desarrollar en ese entorno de manera sostenible. ¿Sí? Y esa es la pregunta. Es muy bonita digamos que toda esa emotividad alrededor de cuidar las plantas, cuidar los animales, cuidar la tierra, pero más allá de eso no es un problema de los quiero o no los quiero, sino que es cuál es la posición nuestra en la tierra y cómo hacemos para como especie poder mantenernos. O sea que al ritmo que vamos nosotros, ¿cómo nos visualizaríamos dentro de unos 10, 20, 30 años? ¿Cómo ir? Es bien complicado saberlo porque, por ejemplo, en estos días que hablaban de cuando se produjo la erupción de este volcán, sí, la erupción de ese volcán, donde hubiera sido en una zona más ecuatorial, habría afectado el clima de una manera que hablan de 1 o 2 grados centígrados que hubiera descendido la temperatura. Entonces la pregunta que uno se hace es, a veces tenemos posiciones un poquito prepotentes, en el sentido de decir, vamos a controlar estas cosas, y el problema no es controlar la naturaleza, el problema es integrarnos con ellas y vivir lo que hay que vivir ahí. Básicamente lo que se habla es de dispositivos electromecánicos que interactúan con el sistema nervioso. O sea que, por ejemplo, una persona que haya perdido una mano, se le pueda poner una mano artificial y que la mano reciba las señales directamente del sistema nervioso y que funcione como la mano, o sea, que yo pienso y la mano, yo puedo, deseo mover los dedos y los dedos se mueven, que esa persona pueda hacer ese mismo tipo de movimientos. Ah, interesante. Otra cosa sobre que la tecnología, nosotros estamos marchando al ritmo de la tecnología, tú hablas de eso en la exposición que hacías, cuéntanos sobre eso. Lo que pasa es que la tecnología se ha desarrollado y entonces después nos preguntamos cómo la podemos utilizar. Y lo que falta ahí es que la tecnología debe tener una función social. Entonces, era un llamado básicamente a que los pensadores, los humanistas, no dejen la tecnología de lado como simplemente algo que va en contra de la humanidad, sino que ya se integra en la sociedad. Sí, yo no conozco el primer pensador que diga yo no renuncio a viajar en automóvil porque el automóvil transformó la sociedad. Y la transformó radicalmente. Entonces buscamos lo mismo, de que pensemos cuál es el impacto de la tecnología en la sociedad y definamos cuál es la mejor forma de utilizarlo adecuadamente. Ah, bueno, rápidamente, doctor, cuéntanos pues, como un consejo para los jóvenes de Hiperbarrio sobre este tema. Yo lo que les diría es lo siguiente: en primer lugar, que en el proceso de educación tienen que asumir una formación crítica. O sea, la única persona que sabe si un tema se ha comprendido o no es cada uno. Y entonces no nos contentemos con simplemente obtener unas notas o obtener unos resultados académicos, sino con entender los temas, porque eso es lo que realmente nos capacita para el futuro. ¿Fractal qué es? Fractal es un encuentro de ficción, arte, ciencia y tecnología. Usamos la ficción porque la ficción es una forma de preguntarse por posibilidades. Cuando la gente no conoce un tema, o cuando la gente quiere innovar sobre un tema, quiere pensar nuevas posibilidades de ese tema, pues la ficción es una herramienta muy útil, porque me permite considerar qué pasaría si las condiciones fueran diferentes. Entonces ahí empieza la creatividad a surgir. Por ejemplo, en este fractal, ¿qué pasaría si pudiéramos conectar el cerebro a una máquina?
por ejemplo. Entonces llega un científico a hablar sobre neuroingeniería y empieza a ver cuáles son esas posibilidades hoy. Luego, otra pregunta, ¿qué pasaría si pudiéramos reinventar el mundo por medio de la ficción? ¿Cierto? Entonces empezamos a plantear, como lo hace la ciencia ficción, preguntas donde cambiamos un elemento de nuestro mundo, ¿cierto? Y miramos a ver cuáles son las consecuencias sociales de eso, qué pasa con la sociedad, qué pasa con el ser humano. Entonces yo creo que es muy importante para nosotros la ficción, por algo empieza ficción, arte, ciencia y tecnología. Y los lugares donde esto se cruza. Y algo muy interesante que me parece es cuando los mismos invitados aprecian muchísimo el poder estar compartiendo en un mismo evento, por ejemplo, un científico, un DJ, un escritor de ciencia ficción, una neuropsicóloga, ¿cierto? Son muy variadas las disciplinas, pero sin embargo cuando se sientan a tener una conversación entre ellos, salen unas ideas y unos puntos de vista increíbles. Y tenemos una actividad que son unas lecturas de cuentos de ciencia ficción que se llama Descarga. Buscamos cuentos muy contemporáneos, que hablan de temas muy actuales, y los traducimos al español. Esa traducción, luego pues la leemos esos textos, acompañados de efectos de sonido, aromas, tratamos de que la experiencia sea muy sensorial. A un grupo más o menos de 30 personas. Después, cuando se termina la lectura, conversamos sobre esos temas. Y al igual que lo que pasa en Fractal, personas de diversas disciplinas, publicistas, fisioterapeutas, dentistas, estudiantes de colegio, estudiantes universitarios, señores, autoridades en temas de calentamiento global y etcétera, se reúnen a hablar de los temas que les evoca las historias, pero más desde la pasión misma, desde tratar de descubrir qué es lo que ese tema está queriendo decirnos, ¿cierto? Entonces, Descarga es una de las actividades. Tenemos un taller de escritura que se llama Escritura Líquida, donde invitamos a algunos escritores. Este año estuvo participando John Kessel, asesorándonos en el taller. Y tenemos también un taller para niños de creatividad que se llama Olo, donde buscamos que los niños tengan ese espacio para que ellos mismos expresen todo lo que ellos naturalmente tienen. Entonces son esas actividades que estamos estudiando. ¿Y dónde tienen sede esos espacios? Sí, las lecturas y todo esto son en diferentes espacios de la ciudad, no es en un espacio rígido. Ya ustedes ya lo comunican, digamos. Claro, por medio del sitio web, sí. Todo esto se van comunicando como los espacios, los lugares. Las personas que quieran añadirnos a Facebook, sería genial pues que entraran, lo buscan Fractal. Y pues pueden suben después videos de esto como para los que estamos lejos y poder también participar de alguna manera o siquiera espectarlo. Sí, claro, no, queremos expandir todo esto y empezar a hacer los partícipes también, por ejemplo en las lecturas, que puedan estar ahí, que puedan interactuar a distancia, eso sería genial. Es algo que tenemos planeado para este año y que esperamos poder hacer. ¿Y cómo nació Fractal? Fractal nació por Aguacero, que es el libro donde publicamos a Jeremy Robert Johnson y Darryl Gregory, entre otros. Nosotros publicamos este libro, lo hicimos con pastadura, una música de fondo para ambientar las historias que se leen. Y el libro resultó muy costoso y finalmente a la hora de venderlo, como la gente no conocía estas historias, pues fue muy difícil. Entonces nosotros pensamos, ¿de qué manera se puede vender este tipo de historias? O de qué manera se puede hacer a la gente interesada. Y ahí fue cuando nació la idea como de empezar a traer a estos autores para que empiecen a hablar de este tipo de historias que no son muy normales y que no se suelen encontrar en la librería, ¿cierto? Entonces ahí surgió la idea además la actividad Descarga, que la empezamos antes de Fractal, fue una manera de probar si esto sí funcionaba, si uno sí podía unir gente de muchas distintas disciplinas en un mismo espacio y que se lograra generar una interacción donde se generara contenido nuevo valioso que viene desde muchas perspectivas y pues precisamente funcionó.